Vamos a dar unos 5 minutos para que se conecten sus compañeros que aún faltan. Ahorita estoy admitiendo a algunos que están en cola. Les cuento que el día de hoy tuvimos una reunión virtual. Bueno, solo fue una invitación a un grupo de WhatsApp de profesores del curso de Derecho Mercantil. Y quien nos invitó fue el doctor Ovidio Parra Vela, que es el director de, del área de Derecho Mercantil. Me invitó a los docentes de este curso y seguramente va a dar algunas instrucciones. Nos pidió también acceso a al- a la plataforma de Classroom, y me imagino pues que para ver cuál es la comunicación que hay entre el alumno y el docente, me imagino. Y bueno, hay material de estudio, ¿verdad? Yo les voy a recomendar que puedan adquirir el libro del doctor Villegas Lara, René Arturo, creo que es Villegas Lara. Ese está en 3 tomos, cabal está el tomo por cada curso. Tomo 1, Derecho Mercantil 1, tomo 2, Derecho Mercantil 2 y tomo 3, Derecho Mercantil 3. Como el doctor Villegas Lara, René Villegas Lara, él pues, a pesar de ser de los docentes más destacados y más antiguos que tiene la Facultad de Derecho, pero él aún vive y está muy lúcido, está muy bien. Yo tuve la oportunidad de recibir un diplomado de casación y él lo impartió y muy, muy lúcido, él muy brillante, como siempre. Entonces, como él pues está vivo, seguramente han ido actualizando sus libros y eso es que van actualizando las ediciones. Yo tengo, bueno, me quedaron de conseguir el tomo 1 porque yo tengo en mi familia estudiantes de leyes, es mi esposa, 2 de mis hijos, una mi cuñada, mi sobrino. Entonces, he prestado libros y como no hay que prestar libros porque ya no los regresan. Y lamentablemente mis 3 tomos del curso de Derecho Mercantil de René Villegas Lara ya no aparecieron. He estado preguntando si alguno de los susodichos se lo presté, pero no me han Y dado respuesta. perdone la interrupción. Este es el libro que usted menciona. Sí, René Sí, Villegas Lara, sí es. sí, yo tengo los 3 tomos por mi papá también, porque mi papá es abogado, entonces eso estaba esperando preguntarle si podía utilizar este libro. Ese Jocelyn. Yo, de hecho, le cuento que los que yo tenía, los que me sirvieron a mí para estudiar eran de color amarillo. Un amarillo como del marcador. Así eran los 3. Pero yo lo quisiera tener porque para mí todos esos libros viejos también son como que una joya, va a tener esos libros, aunque por supuesto que han tenido modificaciones y reformas. Eh, acabo de encontrar una tesis original de Juan Francisco Flores Juárez, de Pancho Flores. Su tesis de graduación fue sobre los derechos reales y encontré una tesis original que él me regaló hace muchos años. Yo no tuve la dicha de que haya sido mi profesor, pero sí
tuve relación cuando él fue decano de la facultad. Y entonces todos esos libros, pues yo sí les tengo mucho aprecio, pero como les repito, tengo mi familia, pues estudiantes de leyes y he prestado libros, entonces ahí a lo mejor más de alguno pues ya no regresó, pero les quería contar que para los que no lo tengan, yo lo conseguí virtual. Lo tengo en mi WhatsApp, pero el problema que tenemos es que no es versión actualizada. Voy a ver qué versión es. ¿La versión suya cuál es, Jocelyn? La sexta edición. Ok. La que yo tengo es la... Ah, esta es más moderna. Yo tengo la 10ª. Sí, es más moderna, Lick. Yo tengo la sexta edición y tengo los 3 tomos cabal de la sexta edición. Le gané pero igual el suyo está muy bien. De hecho, el derecho mercantil no ha cambiado mucho, es poco. A veces donde cambia un poquito es en el tema de SAT, del tema de impuestos, pero el derecho mercantil y el código de comercio no ha cambiado mucho. Entonces, perfectamente ese libro suyo está bien y yo les voy a remitir a, ¿cómo se llama el grupo que tenemos del curso? Se llama Derecho Procesal Derecho No, Mercantil. es uno que inicia con 236. Sí, Lick, ese es. Ok. Ahorita se los estoy enviando. Lo único que como es pesado, puede ser que cueste un poquito que cargue. Para los que no lo tienen y los que no lo puedan comprar, yo les voy a decir algo. Esos libros sí les van a servir para el privado. Miren, libros de derecho mercantil hay un montón, pero yo no se los recomiendo. Sí les va a servir para el privado. Entonces, si pueden invertir, pues excelente. Si no pueden invertir ahorita porque están en otros gastos, pues ahí está ya la versión virtual. Yo voy a usar esa, bueno, yo no doy la clase directamente con el libro. No doy la clase con el libro, o sea, no vengo a leer el libro, pero sí me baso en él. Y lo que más me sirve es para dejar contenido. Entonces yo les voy a decir, por ejemplo, para el examen necesito que estudien de tal página a tal página y del código comercio de tal artículo a tal artículo. Así es la forma como vamos avanzando, porque es cierto que tenemos las clases y que en este semestre espero yo que no hayan interrupciones. El día jueves va a haber un asueto para algunos trabajadores, creo que es del servicio, no estoy seguro si de limpieza o algo así en la universidad. Y como que estaba confundiéndose, que algunos profesores estaban diciendo que tal vez no habían clases el día, el día jueves, pero sí va a haber clases, o sea, sí tenemos. Y otro tema que les quería hablar antes de empezar la clase es que cuando estamos en exámenes, en exámenes, primer parcial, segundo parcial, algunos docentes acostumbran a no dar clase. Depende cómo vayamos con el avance del contenido, yo voy a considerar sí dar clases. Igual, pues yo les voy a informar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita yo les informo del jueves y el jueves sí tenemos clase. Ya para el martes, pues seguramente también y así. Solo por alguna cuestión de fuerza mayor, eh, no se podría. Por ejemplo, el día viernes tengo la bendición que se va a graduar mi hija de arquitecta. Y por ejemplo, si yo diera clases día viernes, ese día viernes no hubiera podido dar clase, ¿va? Pero gracias a Dios, pues no tengo ese inconveniente. Gracias por las felicitaciones. Sí, es de las más chicas y se gradúa ya, gracias a Dios. Todavía tengo una más pequeña que estudia odontología, es la única que falta.
pero ya estamos ahí cerrando el ciclo de universitarios. Bueno, ¿se recuerdan que hablamos un poquito de derecho mercantil? Tenemos que profundizar un poquito en la doctrina en el derecho mercantil, pero tenemos que ir avanzando. Entonces, ya la semana, perdón, el curso anterior, que fue jueves de la semana pasada, hablamos sobre el comerciante. El derecho mercantil, pues su naturaleza subyace por el comerciante. El comerciante es usted, soy yo, todo aquel que hagamos uso del derecho mercantil, del derecho que regula las relaciones entre particulares con la intencionalidad de que uno va a ofrecer un producto o servicio y el otro va a ser un consumidor. Y el comerciante lo que pretende es obtener un lucro lícito, o sea, una ganancia. Ese es el objetivo del comerciante, es obtener una ganancia con un ejercicio comercial. Y de ahí es donde viene las primeras las primeras nociones y mencionábamos la semana pasada qué es comerciante, cómo el Código de Comercio regula al comerciante, las clases, ¿verdad? Hay comerciante individual y comerciante social. Y platicábamos que el comerciante individual es aquella persona unilateral, persona natural, que se dedica a una actividad dentro del derecho mercantil. Y el comerciante social es aquel que conforma una figura jurídica con personalidad jurídica integrada por dos o más personas. Entonces está la persona que por sí solo, individualmente, unilateralmente, ejerce una función comercial. Y está el grupo de personas, dos o más personas, que conforman una persona jurídica que realiza actividades eh, comerciales o mercantiles. Dentro de esas, dice el Código de Comercio en el artículo 3, comerciantes sociales, es el epígrafe, y dice, las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes, cualquiera sea su objeto. Aquí tenemos que ponerle mucha atención a la redacción. ¿Se recuerdan? Yo pues siempre lo insisto, tenemos que tener los que estamos inmersos en el derecho dos obligaciones fundamentales: interpretar e integrar la norma. Interpretar e integrar. Interpretar, como dice la ley del organismo judicial, se integra, hay reglas de interpretación de la norma, conforme a su texto. Y aquí dice las sociedades organizadas bajo forma mercantil. ¿Por qué dice así? Porque también hay sociedades organizadas bajo forma civil, ¿verdad? O sea, ustedes saben que en el Código Civil también regula conjunto de personas que realizan una actividad, solo que ahí no es una actividad comercial, no es una actividad mercantil. Ahí encontramos, por ejemplo, asociaciones sin fines lucrativos, fundaciones y otras personas jurídicas que no se dedican al ámbito mercantil. Por eso es que aquí el artículo 3 es claro y dice, repito nuevamente, las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes, cualquiera sea su objeto. O sea que comerciante va a ser el comerciante individual o el comerciante social. Y pues de eso pasamos ahora a las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles. El día de hoy vamos a hablar sobre sociedades mercantiles. ¿Quién me dice en Guatemala, si se recuerda, quiénes son sociedades mercantiles? ¿Cuáles? Por ejemplo. Las sociedades anónimas, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad de emprendimiento.
Muy bien, sí, eso está en el artículo 10 del Código de Comercios. Es correcto. Esas son las sociedades mercantiles. Comerciante es individual o sociedad mercantil. ¿Se recuerda? Individual, comerciante individual y comerciante social. Y aquellos comerciantes extraordinarios como los que se dedican a funciones como la banca, los seguros, eh, principalmente. Bueno, entonces, si el artículo 10 claramente nos dice que las sociedades mercantiles en Guatemala son la sociedad colectiva, la en comandita simple, la responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento. Entonces, en base al principio de legalidad, estas son las sociedades que vamos a tratar. Solo que en la clase de hoy vamos a hablar generalidad de las sociedades mercantiles. Repito, vamos a hablar sobre la generalidad de sociedades mercantiles. Ya a partir del jueves empezamos ya con sociedades individuales. Ya vamos a ver la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, etcétera. El día de hoy todavía no vamos a ver esas individualizadas, sino sociedades mercantiles. No nos quedamos mucho tiempo con comerciante individual porque no hay necesidad de ello. Vimos las características, vimos algunas ventajas del comerciante individual sobre el comerciante social, algunas desventajas también del comerciante individual sobre el comerciante social. Pero pues el día de hoy vamos a ver, como le repito, las sociedades mercantiles. Muy bien. Entonces ya hoy es la clase número 3 y el punto de... Voy a salir un momentito porque ahorita todavía me avisó aquí el programa que tengo invitados. Entonces voy a repetir el procedimiento. Ok, ahí estamos. 69 colaboradores. Bueno, entramos en materia, vamos a aprovechar el tiempo. Aquí en esta presentación hice un resumen de lo que es la segunda unidad. Estos son los puntos que tenemos que ver para antes del primer examen parcial. Comerciante individual y comerciante social. Eso lo vimos la semana pasada. Por supuesto que tenemos que profundizar un poquito más, ¿verdad? Porque para eso les estoy mandando el libro, si lo pueden comprar, excelente. Y si pudieran tener otro libro u otro material de estudio, adicionalmente que yo también les puedo remitir algún material de estudio de otros autores. Hay alumnos que no les gusta como que estudiar de muchos autores, porque dice, ¿para qué voy a estudiar si con uno me es suficiente? Pero la verdad es que cuando uno tiene diferentes opiniones o diferentes formas de expresión sobre un tema concreto, se aprende más, o por lo menos uno aprende a distinguir las similitudes y las diferencias que pudiesen existir entre criterios de diferentes autores. Entonces, estamos con comerciante individual, comerciante social, empresas mercantiles y sociedad mercantil. Diferencias y similitudes. Comerciantes y empresa, comerciantes y sociedad mercantil. Formas de sociedad mercantil. Clasificación de sociedad mercantil. Asociación, fundación, cooperativa y sociedad mercantil. Sociedad mercantil, sociedad civil, similitudes y diferencias entre sí y de los auxiliares de comercio. Esto es una copia textual de la segunda unidad del programa. Solo es que hay un compañero que fue mi auxiliar
el semestre pasado. Les conté de él que él es un estudiante pensum cerrado, muy colaborador, y voy a ver si en el receso lo incluyo para que sea también, para que me pueda apoyar. Ahí se los presento. Segundito, disculpen. Ok, entonces esto que le estoy presentando es solo el contenido. Ese lo copié directamente del programa. Ok, hablemos un poquito generalidades de dónde comienza la sociedad mercantil. ¿Se recuerdan que la semana pasada habíamos hablado de antecedentes, la historia de dónde podría haber provenido el derecho mercantil? Y por supuesto que coincidimos en que en el del derecho romano se tiene muchas de las antecedentes históricos del derecho mercantil. El código de Hammurabi, o los códigos de Hammurabi que lo regularon de alguna manera, y algunas evoluciones de la sociedad, de la agricultura, la ganadería y varias formas de la explotación del hombre por el hombre. Pero aquí estamos hablando concretamente de las sociedades mercantiles, no del derecho mercantil. Lo que es el tema de hoy es sociedades mercantiles y estamos hablando de antecedentes históricos de las sociedades mercantiles. Y según los estudios que se tienen o que los autores que se han dedicado al derecho mercantil establecen que tal vez la forma con la cual se considera que nacieron las sociedades mercantiles fue con la copropiedad. Recuérdense que la copropiedad es una figura del derecho romano, de la tradición romano-católica. Y de esa institución de la propiedad y de la copropiedad, pero específicamente la copropiedad, que ustedes claramente comprenden de que la copropiedad es la unificación de dos o más personas que tienen derechos sobre un bien inmueble o sobre un bien mueble. Son copropietarios. De ahí es de donde se tiene antecedentes de que podría haberse pensado, bueno, nosotros somos copropietarios, estamos unidos por un lazo de una propiedad y por qué no podríamos trabajar juntos para poder tener una producción y un ingreso lícito, una ganancia. Entonces se considera pues que esta es una de las primeras formas de sociedades mercantiles. El autor español Espín Cánovas regula esta definición que dice que esta puede definir como ciertos derechos que pertenecen a varios sujetos. Derechos que pertenecen a varios sujetos, a varias personas, lo cual se conoce como comunidad de derechos, la cual se puede definir en dos sentidos. Uno lato, en el que se incluye la cotitularidad no solo de derechos reales, sino de toda clase de derechos subjetivos. Y otro estricto, en el que esta cotitularidad se limita al campo de derechos reales y que cuando está centrada en el derecho de propiedad recibe el nombre de copropiedad. Bueno, entonces concluyamos que la copropiedad dentro de las instituciones del derecho romano fueron de las primeras formas de las cuales probablemente surgió la figura de sociedad mercantil. La copropiedad existía sobre los bienes dejados por un jefe de familia. Y aquí menciona también el código de Hammurabi, que fueron de las primeras leyes escritas. Se recuerdan cuando hemos platicado de la diferencia dentro del derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho subjetivo que tenemos todas las personas por naturaleza, pero el derecho objetivo viene a plasmar en la ley escrita el cumplimiento y la protección de esos derechos que tenemos todas las personas. Y de las primeras leyes escritas está el Código de Hammurabi, en el cual ya se habla sobre un fondo común y la división de ganancias. O sea, ya es en
en esta especificación de norma escrita se regula ya una especie de sociedad, porque es unificación de personas con el fin de obtener y dividirse las ganancias, que si lo vemos a una definición hoy en día de sociedad mercantil, eso es conjunto de personas dedicadas a una actividad comercial con la intención de obtener un beneficio económico o una ganancia, ¿verdad? Entonces, podemos establecer pues que ya en esta época en Babilonia se podía ya definir alguna forma de sociedad mercantil. También pasamos por Grecia, en donde las normas de derecho civil, que es donde surge el derecho mercantil, regula varias definiciones de personas que se unifican con la intención de tener una capacidad y personería jurídica. En Roma principalmente es donde se encuentran las primeras formas de sociedades mercantiles, como la copropiedad familiar, que por supuesto ha venido evolucionando a través del tiempo. Y inclusive en la época del derecho romano se acostumbraba inclusive vender el legado familiar y obtener ganancias para la familia. Entonces, si lo vemos repartiendo los elementos de una sociedad mercantil, eran conjunto de personas que distribuían determinados bienes con la intención de obtener ganancias. Dice en esta presentación que en esta civilización, o sea, la romana, aun cuando el derecho privado no se ha dividido, las normas que regulan la sociedad se tecnifican y se formula el concepto de persona jurídica. Esto es importante porque recordemos que yo como persona individual gozo de capacidad. Puedo no gozar de capacidad, pero necesito la capacidad para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero la persona jurídica necesita de la personería jurídica, personalidad jurídica, ¿verdad? Necesita personería y personalidad jurídica, y esa únicamente se la puede otorgar la ley. Y eso surge precisamente de estas sociedades que se crearon durante la época en el derecho romano. Ya posteriormente en la Edad Media viene un avance importante en las sociedades mercantiles y es el derecho marítimo, ¿verdad? El derecho comercial marítimo. Se recuerdan, pues nosotros a través de la historia hemos aprendido que inclusive la colonización, la conquista del continente americano se debió precisamente a la actividad comercial que existía a través de barcos en el mar, ¿verdad? Que la intención de trasladar mercancías de un lugar a otro, aunque no escapa que en esa época también podría existir el trueque, pero ya se realizaban actividades mercantiles principalmente en el tema de el comercio marítimo. Esto es de lo más importante que podríamos mencionar en relación a la Edad Media. Y ya en la época ya contemporánea del siglo XIX, el siglo XX y el siglo actual, pues por supuesto que ahorita tenemos una diversificación de actividades mercantiles a nivel nacional e internacional. El país que está aislado comercialmente, pues no puede subsistir, ¿verdad? O sea, hay tratados de libre comercio, hay todo tipo de relaciones internacionales, tanto privadas como públicas, y pues el derecho mercantil, pues ya vamos a entrar en materia, pero haciendo un pasaje, un pincelazo de la evolución histórica que ha tenido las sociedades mercantiles. Veamos algunas definiciones doctrinarias para luego sacar nuestra propia definición. Ya lo mencioné hace un momento. Para decir sociedad mercantil no se necesita mucho. Tenemos que tener conjunto de personas con capacidad que realizan una actividad comercial con la intención de obtener un beneficio económico. De ahí partimos. Hablando de conceptos, dice que entendemos por una sociedad mercantil a una entidad legalmente constituida. Este término de legalmente constituida es importantísimo, porque para que exista una sociedad mercantil tiene que estar
inscrita en el registro mercantil. No podría subsistir una sociedad mercantil, no podría existir una sociedad mercantil si no tiene una inscripción legalmente establecida. Si vemos el artículo 14 del Código de Comercio, dice en su parte conducente: la sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta a la de los socios individualmente considerados. La sociedad mercantil es una persona jurídica y tiene una personalidad jurídica. Si no tuviese esa personalidad jurídica, no podría existir. ¿Y quién le da la personalidad jurídica? El registro mercantil, a través de la ley. Entonces, tenemos el primer elemento: conjunto de personas que realizan una actividad comercial con la intención de obtener un beneficio económico, pero principalmente que esté legalizada. Y está legalizada cuando se inscribe en el registro público, que en Guatemala es el Registro Mercantil General de la República de Guatemala. Entonces sigo aquí con la lectura. Constituida por dos o más personas que aportan bienes, dinero o trabajo para realizar actos de comercio con el fin de repartir las ganancias. Obtener ganancias y repartirlas. Depende la cantidad de aportaciones, así se supone que va a ser la cantidad de ganancias. Si yo aporto menos, mi ganancia va a ser menor, va a ser en proporción a mi aporte. Y aquí, como dice esta general definición, puede ser un aporte de bienes, puede ser un aporte económico, o puede ser un aporte de trabajo, que dice aquí, pero que en nuestra jerga mercantil se conoce como intelectual. O sea, yo también puedo proporcionar, mi aportación puede ser intelectual. Eso lo veremos oportunamente. Dentro de las definiciones doctrinarias, León Bolafio dice que sociedad mercantil es un sujeto autónomo de derecho creado por un contrato entre dos o más personas para ejecutar actos mercantiles bajo un fondo social y repartir beneficios o pérdidas. Si se dan cuenta, los elementos son casi los mismos. Aquí agrega algo que no tiene las definiciones anteriores y dice que es creada por un contrato. Dice que la sociedad mercantil es creada por un contrato. Mi pregunta en esta instancia de la que vamos el curso, yo le preguntaría a los estimados estudiantes presentes en esta clase: ¿una sociedad mercantil en Guatemala necesita constituirse por un contrato? Esa es mi pregunta. Debe ser constituida en escritura pública, licenciado. Sí, es correcto. ¿Por qué se inscribe por qué la ley exige que se constituya en escritura pública? Porque recordemos las formas de contratos: hay también contrato verbal, hay contrato en documento privado. ¿Por qué la ley exige que sea en escritura pública? Si no estoy mal, licenciado, para que... Licenciado, porque debe ser inscrita en el registro mercantil. Ok, y sí, y perdón, como se me juntaron dos, ¿cuál termine de explicar su definición o su explicación? Es que hubo un momentito que escuché dos voces al mismo tiempo. Le explico, bueno, le doy mi comentario, licenciado. Sí, por favor. Según entiendo, para que pueda ser vista por varias personas, no solamente por los interesados. Ok. Sí, aunque fíjese que, por ejemplo, en la sociedad anónima, pues, como su nombre lo dice, la intención es que aunque las personas lo veamos, no sepamos quiénes son los socios. Pero sí, no se aleja totalmente de la realidad. Está bastante acertada su comentario. La respuesta es que el Código Civil dice que hay contratos solemnes, dice, y dice que los contratos solemnes se deberán realizar en escritura pública. Bueno, eso lo dice el Código Civil, y dice que la ley nos va a decir qué contratos son solemnes, pero también hay otro principio,
que todo aquel contrato que se deba de inscribir en registros públicos debe de constituirse en escritura pública. Si yo voy a hacer un mandato judicial, lo debo inscribir en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. Si yo voy a realizar una sociedad anónima, la voy a faccionar su escritura constitutiva en una escritura pública, porque la debo de inscribir en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, tal y como lo dijo la compañera, exactamente. Y si voy a hacer una escritura traslativa de dominio de bienes inmuebles, pues la voy a inscribir en el Registro de la General de la Propiedad. Y si voy a hacer una identificación de persona que tiene que ver con mi persona individual, pues la voy a inscribir en el registro civil del Registro Nacional de las Personas. Entonces, solo puse algunos ejemplos, pero todo aquel contrato que se deba de inscribir en un registro público debe de constituirse en escritura pública, porque no se concibe que en un documento privado usted lo inscriba en el registro, en un registro público. Y un ejemplo muy claro en el derecho civil, en el cual nos preguntan, nos podrían preguntar en el privado, mire, ¿qué documento, qué contrato se puede celebrar en documento privado o en escritura pública? Pero hay un requisito por el cual obligatoriamente tiene que ser en escritura pública. No sé si me di a entender. Es un contrato civil que se puede celebrar en un documento privado o en una escritura pública. Pero hay un requisito sine qua non que sí se debe de inscribir en escritura pública. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Al contrato mercantil. De arrendamiento. ¿Perdón? Perdón que se me... Al contrato de arrendamiento, dijo. ¿Por qué? Sí. No, es que ya no le escuché, ya le terminé de escuchar, pero no... Ok, no le ¿y usted entendí, sabe por qué el contrato de arrendamiento es un contrato civil que se puede celebrar en documento privado o en escritura pública, pero hay un requisito en el cual sí obligatoriamente se tiene que hacer en escritura pública? Es por el monto, licenciado. Licenciado, Escucho. cuando pasa de un año o cuando se paga la renta de más de un año. Sí, está cerca. Es por el monto del alquiler, licenciado. No recuerdo cuál es el monto que a partir de cierta cantidad se tiene que hacer en escritura pública, no se puede hacer en contrato privado. Ok, es que la ley establece que cuando el contrato de arrendamiento de bien inmueble es por más de 3 años, se tiene que inscribir en el Registro General de la Propiedad, y como se tiene que inscribir en el Registro General de la Propiedad, entonces se tiene que hacer en escritura pública. Aquí tengo a la mano mi código civil viejito. Dice que, estoy leyendo el 1251, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Son los elementos del contrato. Veamos aquí lo que hablábamos de contratos solemnes. Forma de contrato, 1574. Dice que toda persona puede contratar y obligarse por escritura pública, documento privado, acta levantada ante alcalde del lugar, por correspondencia y verbalmente. El 1576, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera sea su valor, deberán constar en escritura pública. Y pues si tuviéramos más tiempo podríamos buscar el que estábamos hablando del contrato de arrendamiento, que supera los 3 años siempre y cuando pues, sea bien inmueble. Pero bueno, nos detuvimos aquí un poquito porque la definición de León Bolafio dice que es un contrato, y efectivamente se necesita celebrar en un contrato.
en una escritura constitutiva. Habrán algunos autores que dicen, bueno, pues no necesariamente es un contrato, pero ¿cuáles son los elementos del contrato? Que ya lo leí. Consentimiento. Consentimiento. Ustedes podrían concebir a 2 o 3 personas que desean constituir una sociedad mercantil, pero que no estén de acuerdo. Pues si no están de acuerdo, no hay consentimiento, y si no hay consentimiento, no hay contrato. Tiene que haber consentimiento, objeto lícito, y en el presente caso, pues, las condiciones que la ley establece. Bueno, voy a leer en forma general a León Bolafio. Dice que la sociedad mercantil es un sujeto autónomo de derecho creado por un contrato entre 2 o más personas para ejecutar actos mercantiles bajo un fondo social y repartir beneficios o pérdidas. Es importante también, en una sociedad mercantil también puede haber pérdidas, y las pérdidas también tendrán que absorberlas los socios de la sociedad mercantil. Importante. Por eso les decía, no nos podemos quedar con una sola definición, sino cada una va dando un aporte diferente. A lo mejor no lo compartimos, de repente sí. Roberto Mantilla Molina dice que sociedad mercantil es un negocio constitutivo basado en una relación recíproca entre las partes para coordinar intereses y lograr un fin común de carácter lucrativo. Son palabras distintas, pero que nos lleva al mismo fin. Vicente Igeya, citado por el doctor Villegas Lara, dice que la sociedad mercantil es la unión de personas y bienes o industrias para la explotación de un negocio, cuya gestión produce con respecto a aquellas una responsabilidad directa frente a terceros. Edmundo Vázquez Martínez, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, uno de los abogados más ilustres de Guatemala, también citado por Villegas Lara, dice que la sociedad mercantil es la agrupación de varias personas que mediante un contrato se unen para la común realización de un fin lucrativo, crean un patrimonio específico y adoptan una de las formas establecidas por la ley. Hablando de los contratos que se hacen, por medio de los cuales se constituyen sociedades mercantiles, por ejemplo, si dijese en el texto del contrato constitutivo que no tiene intenciones de obtener un lucro o un beneficio económico, desde ahí el registro mercantil no lo va a inscribir, porque parte de la naturaleza de una sociedad mercantil es tener beneficios y repartírselos en determinado momento, como lo establezca la escritura constitutiva. Y para finalizar esta serie de definiciones, Rodrigo Iría, citado por el doctor Villegas Lara, dice que la sociedad mercantil puede definirse como la asociación voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa con ánimo de obtener un beneficio individual participando en el reparto de ganancias que se obtengan. Conjunto de personas, 2 o más personas que voluntariamente deciden conformar una sociedad mercantil en base a la ley. Van a celebrar un contrato. Van a inscribirse en el registro mercantil. Y la finalidad es obtener o a realizar una actividad comercial para obtener un beneficio o una ganancia o al final, beneficio, ganancia o una participación, ¿verdad? Y dividírselas. Y como decía uno de los autores que citamos, también las pérdidas se tendrán que repartir si es que existiera. Hablando de nuestra legislación en relación a sociedades mercantiles, el Código de Comercio de Guatemala no proporciona ninguna definición de lo que es una sociedad mercantil. Únicamente en los artículos 3 y 10 se refiere a comerciantes sociales y a sociedades mercantiles. O sea, en el 10, como ya lo habíamos leído, nos dice cuáles son consideradas sociedades mercantiles, pero no dice que es una sociedad mercantil. Solo dice, son sociedades organizadas bajo forma mercantil, exclusivamente las siguientes, y nos da 6 opciones, incluyendo la sociedad de emprendimiento, que fue una incorporación al Código de Comercio. Pero el Código Civil sí nos puede ayudar, y ahí es donde yo retomo mis palabras de hace un momento, donde digo que tener siempre a la mano 2 obligaciones:
interpretar e integrar norma. Interpretar es leerla y entenderla. E integrar es, si esta norma no me indica lo que yo necesito, pues me voy a una supletoria. Me voy a una norma supletoria y aquí oportuno nos resulta el Código Civil en el artículo 1728 que nos da una definición de lo que es una sociedad. Por supuesto que estamos hablando de una sociedad civil, pero la podríamos utilizar esta definición para también complementar legalmente lo que el Código de Comercio no nos dijo en ningún momento. Para el Código Civil dice que la sociedad es un conjunto, es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. ¿Les parece que hay similitud entre las definiciones de sociedad mercantil que la doctrina nos da con esta definición legal? Pues para mí sí. Sociedad, solo yo le agregaría aquí sociedad mercantil, pero si lo vemos, dice, es un contrato, dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios, igual que la sociedad mercantil, para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Casi al dedillo. Dice aquí, si aceptamos que la sociedad es un contrato, entonces debemos tomar en cuenta los elementos de capacidad, consentimiento y objeto lícito, que también lo mencionaba acá en el Código Civil, que son los elementos del negocio jurídico 1251. Al final dice, es importante aclarar que la sociedad no es el contrato. La sociedad es la institución que se crea con el contrato. ¿Verdad? El contrato, pues, es el instrumento por medio del cual se va a crear esta sociedad mercantil, porque si no fuese así, no la podríamos inscribir en el registro mercantil. Y si no la inscribimos en el registro mercantil, no podría tener personalidad jurídica. Y si no tiene personalidad jurídica, no nace a la vida jurídica. No podría ser sujeto de derechos y de obligaciones. Entonces, la persona jurídica necesita personalidad jurídica y para que tenga personalidad jurídica debe inscribirse en el registro público y para ser inscrita en el registro público tiene que estar constituida en un contrato celebrado en escritura pública. Aquí nos estaba viendo cabal el artículo 14 que habla de la personalidad jurídica. Características del contrato de sociedad. Ya vimos definiciones doctrinarias de sociedades mercantiles. El Código de Comercio no nos dice que es una sociedad mercantil, o sea, no la define, pero sí la regula. Pero el Código Civil nos dice que es una sociedad y complementamos todos los elementos. Ya he repetido varias veces los elementos de la definición de sociedad mercantil. Veamos las características del contrato de sociedad mercantil. Dice que es consensual, porque se perfecciona con el simple consentimiento. ¿Se recuerdan ustedes cuando empezábamos a estudiar derecho, introducción al derecho, teoría del proceso y derecho civil y derecho penal y derecho de trabajo? Y siempre con los mismos requisitos. Definición, naturaleza jurídica, elementos, características. Y las características es cómo lo puede uno identificar, ¿verdad? Si estamos hablando de derecho privado, pues ahí vamos a meter al derecho mercantil. Si estamos hablando de derecho público, pues vamos a poner otras ramas del derecho. Pero acá, estas características son aquellas que identifican concretamente lo que estamos hablando la noche de hoy, que es de sociedades mercantiles. Bueno, repito, es consensual, porque se perfecciona con el simple consentimiento. ¿Qué se necesita? Que dos o más personas den su consentimiento para constituir una sociedad mercantil. Plurilateral, porque las partes se obligan entre sí. Es principal, porque subsiste por sí mismo, no necesita de otro contrato para su subsistencia. ¿Se recuerdan cuando cuando vimos los contratos civiles
y hay contratos que sí necesitan de otro para su subsistencia. El contrato de sociedad mercantil subsiste por sí solo. Es oneroso porque recibe una ganancia. Es absoluto porque no está sujeto a condición. Es de tracto sucesivo, ya que sus efectos se prolongan para adelante, ¿verdad? O sea, podríamos imaginarnos que dos o más personas tienen la intención de crear una sociedad mercantil, se asesoran, comparecen ante un notario, realizan sus estatutos, su escritura constitutiva, llenan los requisitos y luego lo inscriben en el registro mercantil y todos los demás requisitos hasta que obtengan ya su personalidad jurídica y ser sujeto de derechos y obligaciones, y por supuesto dentro de sus obligaciones ya vienen obligaciones fiscales, etc. Y finalmente solemne porque debe suscribirse en escritura pública, como ya lo platicamos en reiteradas ocasiones, 1730 del Código Civil, 46 del Código de Notariado y 16 del Código de Comercio de Guatemala. El Código de Comercio de Guatemala en su primer párrafo dice: la constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualquier otra reforma o ampliaciones, se harán constar en escritura pública. Artículo 16 del Código de Comercio. Ya vamos a dar unos minutos de descanso. Elementos de las sociedades mercantiles, eso también lo hemos visto en otras instituciones del derecho. Elementos personales, por supuesto, aquí son las personas individuales que integran la persona jurídica, con personalidad jurídica. Y las personas individuales dentro de las sociedades mercantiles se le denominan socios, ¿verdad? Y eso está regulado en el Código de Comercio. Dice que los socios son indispensables para la existencia legal de una sociedad mercantil, los cuales constituyen el elemento personal de la misma, ya que en las diversas legislaciones se exige la pluralidad de personas para poder formar una sociedad. De conformidad con el Código Civil, la sociedad debe constituirse con dos o más personas que se organizan mediante un contrato, del cual se presume que no puede existir una sociedad con un solo socio. No se puede. Tienen que haber dos o más. El Código de Comercio de Guatemala establece entre una de las causales de disolución de una sociedad mercantil la reunión de las acciones o aportaciones en una sola persona. En la práctica suele pasar, ¿verdad? Cuando una de los socios, si solo fueran dos o fueran más, pero algunos de ellos por razones personales o externas o fuera de su voluntad, dejan de ser socios, no trasladan las acciones a otras personas y converge la sociedad en un solo socio. Desde ese momento tiene ya imposibilidad de subsistir. Si las personas que integran la sociedad mercantil son personas individuales, deben ser civilmente capaces y hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y en caso que sean personas jurídicas, las personas que constituyan la sociedad deben comparecer debidamente representadas. Voy a hacer una última observación antes de irnos al breve descanso, y es que los socios dentro de una sociedad mercantil también pueden ser otras personas jurídicas. Quitémonos de la mente que solamente son personas individuales, también pueden ser otras personas jurídicas. Se explica en una definición como personas individuales porque esa es la naturaleza de la sociedad mercantil, pero como excepción también personas jurídicas pueden ser socios dentro de una sociedad mercantil. Tengo en mi reloj las -5. Damos unos 10 minutos, ¿les parece? Y luego continuamos puntualmente. Muy bien, muchas gracias. No se me han dormido, yo trato de hablar fuerte para despertarlos ahí por si se me están durmiendo. Gracias. Gracias, Pues, entonces nos vemos en un minutito. A tomar cafecito, así no nos dormimos.
Estamos, continuamos. Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces los elementos personales son los integrantes de la sociedad mercantil. Tienen que ser dos o más. Normalmente van a ser personas individuales, pero también podrían ser personas jurídicas. Las personas individuales se caracterizan por la capacidad, que está regulada en el artículo 6 del Código de Comercio, que dice que capacidad dice, tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que conforme al Código Civil son hábiles para contratar y obligarse, adquirir derechos y contraer obligaciones. Y el 10 y el 14 dice, la sociedad mercantil, de acuerdo a las disposiciones de este código, inscrita en el registro mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta a la de sus socios individualmente considerados. Derechos de los socios. Por supuesto que en una sociedad mercantil el principal derecho es obtener ganancias y repartirlas de conformidad con sus aportaciones. Ignacio Winicki, citado por René Arturo Villegas Lara en el texto que nosotros tenemos ya para estudio, divide los derechos de los socios de la siguiente manera. Derechos pecuniarios, o sea, dinero o ganancia, representados por un beneficio económico que recibe el socio y por su facultad de disponer de la cuota en el capital social. De gobierno, consistente en el derecho del socio de elegir y ser electo. Deliberarán en las asambleas o juntas de socios derecho de petición. Y C, derecho de orden judicial, o sea, las facultades del socio para fiscalizar el funcionamiento concreto de la sociedad. Recordemos que una sociedad mercantil también se organiza en una forma estructural jerárquica, ¿verdad? Tiene un presidente, tiene un director, un gerente, un secretario y diferentes cargos administrativos dentro de la sociedad mercantil. Toda sociedad mercantil tiene como fin primordial obtener utilidades lícitas. Por lo tanto, un derecho de los socios consiste precisamente en dividirse las ganancias obtenidas. El Código de Comercio en el artículo 34 establece que son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en la que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias. Es como les decía, si en la escritura constitutiva de la sociedad mercantil dijera que no se va a dedicar a actividades mercantiles, comerciales, con la finalidad de obtener una ganancia, no es sociedad mercantil. Y si dijese, como él dice el 34, que alguno de los socios no participará en las ganancias, entonces se tendrá por una cláusula, como dice el epígrafe del Código de Comercio, es una cláusula leonino, pacto leonino, cláusula leonina, ¿verdad? Es aquella cláusula que también la doctrina la conoce como abusiva, porque está regulando algo que la ley prohíbe. Artículo 34 del Código de Comercio. Ahorita se me pasó por la mente una analogía. Cuando yo leo que dice que toda sociedad mercantil tiene como fin primordial obtener utilidades, pero le agregamos el término lícito, a utilidades lícitas. Porque si fuesen ilícitas, entonces no sería una sociedad mercantil. Entonces sería una asociación delictiva, una estructura criminal. Pero no se puede concebir que una sociedad mercantil legalmente inscrita y establecida y creada sea para obtener beneficios ilícitos. Por supuesto que en la práctica se ha de dar, pues, si no, por ejemplo, no está regulado muchas de las actitudes perversas de los bancos, por ejemplo, con relación a sus cuentavientes. No sé si ustedes sabían, y espero que dentro del auditorio esta noche no haya gente vinculada con el Banco de los Trabajadores. Pero el Banco de los Trabajadores tiene por ley, tiene una alianza con el gobierno central, con el Ejecutivo,
de poder, no es embargar, porque el embargo es una figura judicial, sino pueden apoderarse hasta del 100% del salario de un servidor público cuando no ha logrado pagar el adeudo, el capital adeudado y los intereses y costas. Pareciera de cuento esto. Yo no puedo imaginarme que una persona extranjera, un europeo, un norteamericano, alguien del primer mundo, sepa que en Guatemala hay una institución bancaria que se apodera del 100% del salario de un trabajador. Eso es ilegal. Pero acá existe eso, esas son cláusulas leoninas, cláusulas abusivas. En términos generales, los socios tienen el derecho a un voto por cada acción. Además, los socios tienen el derecho a examinar por sí o por medio de sus delegados que designen la contabilidad de documentos de la sociedad. A lo que decía Villegas Lara, ¿verdad? Que tiene derecho a las ganancias, tiene derecho a elegir y ser electo y tiene derecho de fiscalización, ¿verdad? O sea, porque la sociedad mercantil, pues por supuesto estamos hablando de 2 o más socios, pues cualquiera de ellos tiene derecho a pedir una auditoría y establecer el estado económico financiero de la misma. Acá se señala que el artículo 38 del Código de Comercio de Guatemala regula este aspecto. Derechos de los socios en el artículo 38. Por eso es que yo les había dicho que vamos a tener que leer obligatoriamente del 1 al 85 del Código de Comercio, que de hecho se los había dejado como tarea la semana pasada. Del artículo 1 al artículo 85 para el tema de comerciante individual, comerciante social y sociedades mercantiles. Específicamente aquí en el inciso o numeral quinto dice del 38, adquirir por el tanto de la parte de capital del consorcio facultado para enajenar. Ok. Obligaciones de los socios. Estábamos hablando hace un momento de derechos de los socios. Derecho a la ganancia, derecho a la fiscalización y derecho a elegir y ser electo y formar parte de la estructura organizativa administrativa de la sociedad mercantil. Ahora, obligaciones de los socios. Cada socio tiene la obligación de aportar a la sociedad el trabajo o el capital en la época y forma en que se haya obligado en la escritura constitutiva o escritura social. Porque recordemos que las aportaciones pues son de bienes, de dinero o puede ser también de trabajo, como lo denomina la doctrina, que en nuestra legislación se denomina socio intelectual. Se puede decir que es la principal y fundamental obligación de cada socio, la cual se puede concretar en dar su fuerza de trabajo en provecho de la sociedad o ya sea bien en la entrega de bienes de capital. El retardo o la negativa en la entrega autoriza a los miembros de la sociedad a que lo excluyan de la misma o ya bien proceder ejecutivamente contra él para obtener la aportación. En relación a estas obligaciones, también reguladas en el Código de Comercio. La obligación del socio industrial, o sea, el socio que aporta trabajo, no aporta directamente un capital o un bien, sino que su aportación es más intelectual. Se le denomina socio industrial y esta obligación es de dar. Fuera de esta consideración, cabe establecer que un socio puede tener la calidad de socio industrial y capitalista a la vez, con sus derechos y obligaciones provenientes de cada legitimación. Puede ser, como dice acá, socio en diferente naturaleza. Puede ser socio industrial y socio capitalista al mismo tiempo. El aporte de capital se encuentra sujeto a una regulación legal más exigente que la del aporte de industria. El aporte de capital puede darse como aporte dinerario
o como aporte no dinerario. Recordemos que para la constitución de una sociedad mercantil se tiene que tener un capital, y ese capital va a ser un capital económico. Acá nos aclara que esta entrega de dinero puede ser en forma o plazo pactado en la escritura constitutiva. El aporte no dinerario, el que no es de cash, se hace mediante la entrega de inmuebles, muebles, patentes de invención, nombres comerciales, valores mobiliarios, marcas de fábrica, acciones, créditos, siempre que sean susceptibles de valoración pecuniaria. Las obligaciones de los socios producen efectos externos, tal como lo establece Edmundo Vázquez Martínez, al indicar que son aquellos que resultan del contrato y del hecho de que la sociedad tenga una personalidad jurídica y que atañen a las relaciones de la sociedad a terceros. Y hablamos de elementos personales, obligaciones de los socios, elementos patrimoniales, que tiene que ver, por supuesto, con las aportaciones de los socios. Ya vamos finalizando. El profesor Roberto Paz Álvarez define el elemento patrimonial como el conjunto de bienes que se aportan para formar el capital social y que puede ser dinero, bienes, trabajo o industria. El Código de Comercio lo regula en los artículos 27, 28, 29 y 30. Solo hago mención de los epígrafos. 27. Aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consistan en dinero, aportados por los socios, pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y apreciarán en la escritura constitutiva. Artículo 28, aportaciones de crédito y acciones. Artículo 29, época y forma de las aportaciones. Artículo 30, responsabilidad de los socios. Artículo 31, riesgo de las aportaciones. Aquí hay algo que quería resaltar para finalizar. Lo vamos a ver ya con cada una de las sociedades mercantiles, pero es importante tener en cuenta algo. El patrimonio social y el capital social, que muchas veces se tiende a confundir, ¿verdad? Entonces, son aspectos diferentes, porque para que exista una sociedad se necesita de un capital social. Y se trata de que la sociedad no puede activar si no tiene ese capital social. Como les digo, para comprenderlo, pues tenemos que entrar a analizar cada una de las sociedades mercantiles que están reguladas en nuestra legislación del Código de Comercio, y por eso les pido de favor que podamos darle lectura a estos artículos, para ya poder entrar de lleno a las definiciones de cada una de las demás sociedades. Patrimonio y capital de las sociedades mercantiles. Para Edmundo Vázquez Martínez, el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos que realmente pertenecen a una sociedad. El Código de Comercio, en el artículo 30, cita que los socios responden subsidiariamente con sus bienes cuando el patrimonio social no es suficiente para pagar las obligaciones sociales, a excepción de la sociedad anónima y la de responsabilidad limitada, así como en la sociedad en comandita por acciones, el socio comanditario. Y en el 88 se regula que en la escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá hacerse constar el monto del capital autorizado. Y en el artículo 36 señala acerca de la reserva. Es obligatorio reservar de las utilidades anuales netas un mínimo del 5% del capital social. Con relación al patrimonio y al capital social, lo estaremos estableciendo con cada una de las sociedades mercantiles. Esta reserva legal que habla el artículo 36 del Código de Comercio lo constituye el porcentaje de las utilidades netas obtenidas en el ejercicio fiscal, que en Guatemala es de un año, del 1 de enero al
31 de diciembre y que la sociedad retiene para la efectividad del capital social. Esa reserva va a ser útil para efectos de que cuando la sociedad tenga apuros dentro de sus actividades mercantiles, comerciales, se pueda tener ese fondo para poder subsidiar y paliar estas contiendas. También menciona Vázquez Martínez que esta reserva legal es el conjunto de bienes que efectivamente se han acumulado en el patrimonio de la sociedad, principalmente como consecuencia de beneficios y en íntima proporción con la situación económica de la misma. El capital social de una sociedad puede sufrir aumento o reducciones. El 207 del Código de Comercio establece que el aumento de capital puede realizarse en dinero o en otra clase de bienes, por compensación de créditos, por capitalización de utilidades. Si el aumento de capital fuera por elevación del valor de las acciones que ya tienen titular, se necesita el consentimiento unánime de los socios cuando el pago del mismo signifique un desembolso para ellos. Haciendo un resumen de esto, hay 3 tipos de capitales dentro de una sociedad y se necesitan para el momento de su constitución, que hablaremos en su oportunidad. Formas de las sociedades mercantiles, pues eso ya lo mencionamos al principio de la clase, que está regulado en el artículo 10 y nos señala que dentro de las sociedades mercantiles que están específicamente reguladas en nuestra legislación, está la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento, que esta fue adicionada por el decreto 20-2018, el 27 de enero de 2019. Y también aquí se menciona en la presentación que la sociedad anónima es la más popular, la que ofrece mejores resultados para los socios y por supuesto que es la que más se utiliza a nivel mercantil mundial, ¿verdad? En Guatemala no es la excepción. Así un poco corriendito por factor tiempo, pero sí vamos a, por favor, a dar lectura del 1 al 85 del Código de Comercio. Hay muchos temas del derecho mercantil que se complementan con el derecho civil, que son ramas del derecho privado y que tienen mucha relación. Se dieron cuenta que al hablar de una definición legal de sociedad mercantil, pues no la hallamos propiamente en el Código de Comercio, pero sí encontramos una definición de sociedad en el Código Civil, y que los elementos que constituyen una y otra son casi los mismos, ¿verdad? Por supuesto que ya en el ámbito mercantil, pues tiene su propia regulación, que es el Código de Comercio. Ustedes saben que en materia procesal en los tribunales, estos temas están íntimamente ligados. De hecho, los órganos jurisdiccionales del ramo se denominan juzgado del ramo civil y mercantil. O sea, juzgado primero de primera instancia del ramo civil y mercantil. Están íntimamente relacionados porque asimismo lo está las instituciones del derecho civil con las instituciones del derecho mercantil. No obstante ello, pues son ramas independientes, autónomas y que tienen su propia legislación. Bueno, entonces vamos a dejarlos acá. Vamos a empezar con sociedades mercantiles individuales, ¿verdad? De las que regula el Código 10 del Código de Comercio. A partir de la siguiente semana les mandaré la presentación de hoy, que como les repito es algunas definiciones, alguna ayuda de memoria, pero sí tenemos que complementarlo con el texto y con la ley principalmente. Ahora, como estamos con la virtualidad, pues el tipo de examen que se puede hacer en forma virtual varía
grandemente en relación a cómo se pudiera hacer en forma presencial, que no es lo mismo pasar un test en el aula y que pues el alumno tenga que escribir las respuestas dentro de un examen. Haciéndolo de manera virtual, pues es un poquito más complicado, pero pues ahí sí que yo lo único que los insto es a que se recuerden de que ahorita son estudiantes, pero dentro de muy poco tiempo van a ser profesionales y probablemente ya en el ejercicio de la profesión, pues no se podrán hacer uso de algunos instrumentos que pues ahora nos sirven, ¿verdad? Algunos instrumentos auxiliares, que ustedes me comprenderán lo que quiero decir. Entonces, lo que nos queda es estudiar, hacer un poquito de esfuerzo para poder lograr los objetivos óptimos, ¿verdad? Entonces, si ya no hay alguna observación, algún comentario, todavía tenemos un par de minutos, lo dejamos hasta acá. Solo me dejan tomar la foto de despedida de la sesión de hoy. Prendan sus cámaras. Ahí estamos. Bueno, este es un curso teórico, pero ya ahorita que entremos con las sociedades mercantiles, lo vamos a hacer un poco más dinámico. Ok, entonces, gracias por su atención. Pasen buena noche. Nos vemos el jueves a la hora acostumbrada y qué gusto saludarlos. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, licenciado. Luis. Buenas noches. Buenas noches.